por iniciar una conferencia más en el marco de esta Semana Nacional de Educación Financiera 2021, promovido por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, este año con el eslogan Cartera Cuidada, Corazón Contento. Este es el evento más importante de educación financiera en el año, impulsado por, ya lo decíamos, el Gobierno de México, buscando sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera también los recursos con los que se cuenta. Esta tarde vamos a presentarles a nuestra conferencista, quien es la maestra Silvia Frías Soria, quien es licenciada en Administración y maestra en Dirección Estratégica de Capital Humano, así como maestra en Educación con enfoque en Educación en Línea, miembro del grupo de mentores de Practicum del estado de Guanajuato, docente en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en las asignaturas Metodología de la Investigación, Gestión de Proyectos, Proyectos de Inversión, Análisis de Proyectos de Inversión, Creatividad Empresarial, Pedagogía Empresarial, entre otras. Miembro del equipo ganador de la zona noreste del estado de Guanajuato del evento Educatón, convocado por el gobierno del estado, de Guanajuato en este caso, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato en colaboración con ASHCA México en el mes de junio del presente año, con la aplicación denominada Motus, miembro activo del grupo de mujeres emprendedoras de San Luis de la Paz. Ella representa a la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. ¿Por qué es importante validar una oportunidad de negocio? Bueno, porque de esta manera nos ayuda a entender si el producto o servicio responde a las necesidades de la audiencia o si debes hacer algún cambio para hacerlo viable. La validación de la oportunidad de negocio permitirá conocer si es factible o no. Esta mañana, ya tarde, vamos a presentar en esta conferencia cómo validar mi idea de negocio a la maestra Silvia Frías Soria. Le damos la bienvenida y aperturamos en este momento el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Pues vamos a comenzar. Agradezco la invitación y la aceptación de mi ponencia. Y pues el día de hoy les voy a dar algunas técnicas, a proporcionar algunas técnicas de cómo validar mi idea de negocio antes de salir al mercado. Me gustaría saber si ya están viendo mi pantalla. Sí, maestra. Sí, ya se está viendo. Muchas gracias, muy amables. Bueno, ¿por qué es necesario validar mi idea de negocio antes de salir al mercado? Es necesario porque esto nos va a ayudar a entender si nuestro producto o servicio responde a las necesidades de la audiencia, o como bien dijo nuestro presentador, o si debemos hacer algún cambio para hacerlo viable. Entonces, la validación de la oportunidad de negocio nos va a permitir conocer si es factible o no. Debemos plantearnos algunas hipótesis sobre el producto o servicio, sobre el cliente y también sobre el problema que buscamos resolver. Luego vamos a recoger la información necesaria para validarlas y a partir de ahí vamos a conocer si tenemos un proyecto factible. Como sabemos, pues vivimos una época épica en donde tenemos un acceso a formación e información. La información hoy en día es muy vasta. Tenemos acceso a un mercado mundial, acceso a nuevas tecnologías. Hoy con tan solo un clic podemos conectarnos hasta el rincón, cualquier rincón del mundo. Entonces, necesitamos que todas esas ideas que tenemos en nuestra cabecita, motivo de toda la información que recibimos, pues sea necesario es necesario que la validemos. Pero para esto, ¿qué es validar? ¿Sí? Validar, en este momento lo vamos a considerar como el solicitar ese feedback, esa retroalimentación y opiniones sobre el prototipado, que más adelante vamos a ver de manera muy general, sobre el prototipado de los usuarios
vamos a evaluar y testear en el mismo contexto del usuario. Eso es muy importante hoy en día. Conocer la respuesta del usuario a nuestro producto o servicio. Entonces, ¿por qué debemos validar? Primero, para refinar las soluciones, ¿sí? Hoy en día, al igual que soluciones, pues también tenemos problemáticas. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa información concisa y detallada a fin de que nuestras propuestas de solución sean lo más refinadas posibles. También nos va a permitir conocer características sobre mi usuario. Nos va a permitir refinar prototipos y saber, sobre todo, si comprarán lo que estoy vendiendo, es decir, si es viable, si es factible mi negocio. Para validar nuestra idea de negocio, estoy proponiéndoles, bueno, hay varias metodologías, pero yo les voy a proponer una metodología de 4 pasos. El primero, pues, es definir el modelo de negocios y desglosarlo, en este caso, en la metodología Canvas, que es en donde vamos a ocupar más nuestro tiempo el día de hoy. Como segundo paso, vamos a identificar los riesgos que enfrenta el proyecto y cómo pueden afectar a su negocio. Vamos a crear un producto mínimo viable y, por último, vamos a poner a prueba las hipótesis. Nuevamente, ¿por qué es esto importante? Porque antes de que nuestro producto o servicio tenga presencia en el mercado, es importante establecer estrategias que me permitan identificar la viabilidad y factibilidad, haciendo que no gaste, vamos. Hace muchos años, primero emprendías el negocio y después te dabas cuenta que no iba a funcionar y pues perdías tu patrimonio. Hoy en día no. Entre más detallada sea la información que nosotros investiguemos, que tengamos, que formulemos y que se estructure, nos va a permitir reducir al máximo la incertidumbre. Entonces, el primer elemento que vamos a revisar es la metodología Canvas. Y esta herramienta nos sirve para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. Sí, por ahí. Muy bien. Vamos a ver que este lienzo Canvas tiene una estructura muy básica, muy simple, que nos cabe en un papel bond, en una cartulina. Sí, es un lienzo muy sencillo, muy puntual, que tiene nueve cuadrantes y cada uno de ellos los vamos a estar abordando. El primero de ellos es la propuesta de valor. Esta propuesta de valor que plantea o da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué problema o necesidad resuelves? Muy importante. Detrás de todo producto o servicio tiene que haber esa satisfacción de una necesidad real. Siempre necesitamos tener identificada cuál es esa necesidad de mi posible cliente. También responde a la pregunta, ¿qué valor estamos entregando a los clientes? ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver? ¿Y qué necesidades de los clientes estamos satisfaciendo? ¿Cuál puede ser esa propuesta de valor que nosotros ofrecemos a nuestros clientes? Puede ser una novedad, ¿sí? Algo innovador. Puede ser la personalización. Muchas veces queremos realizar o proporcionar un producto o servicio que consideramos que no existe en ningún lado, en ningún lugar del mundo. A veces no es necesario. Con que a ese producto o servicio nuestra propuesta de valor o ese extra que nosotros estamos proporcionando sea una personalización, ya es algo que nos distingue, ¿sí? También otro ejemplo como propuesta de valor puede ser el rendimiento, el diseño, el precio también. Puede ser algo que nos distinga, que nosotros estemos dando el mismo producto o servicio, pero
la propuesta de valor sea el precio, también sea la marca, las mejoras a ese producto o servicio, la reducción de costos, la reducción del riesgo. Si se fijan, son varias ideas en las que nosotros estamos dando una propuesta de valor a ese producto o servicio que incluso puede ya existir en el mercado. En el cuadrante número 2 tenemos el segmento de clientes. Este segmento de clientes nos va a permitir identificar para quiénes estamos creando ese valor y quiénes son nuestros clientes más importantes. Dentro del segmento de clientes debemos analizar los aspectos demográficos, como cuáles: la edad, el género, el nivel educativo, la ocupación, los ingresos, el estrato social, el origen étnico, entre otros factores demográficos que nos van a ayudar a determinar con exactitud o lo más exacto posible cómo es ese cliente al que yo le estoy creando ese valor. También dentro de los aspectos geográficos que son importantes considerar es el país, el municipio, el estado, la ciudad, si nuestro cliente vive en una zona rural o urbana, qué tipo de clima presenta, ¿sí? Esto también nos sirve para pues ir moldeando las características lo más completa posibles de nuestro cliente. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, si nuestro producto o servicio está dirigido a un mercado de masa, a un nicho de mercado muy específico, si es segmentado, si es diversificado, si es una plataforma multilado, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que podemos utilizar en el segmento de clientes. En el cuadrante número 3 son los canales. Los canales. Esta nos permite saber a través de qué canales están siendo alcanzados nuestro segmento de clientes. ¿Cómo estamos llegando a ellos ahora? ¿Cuáles son los canales de compra, entrega y postventa? Tenemos producto de esta época de pandemia, las necesidades de nuestros clientes han cambiado. Si ustedes se fijan con el uso de todos los medios digitales, pues ahora ya es mucho más habitual la compra por internet, por ejemplo, la entrega de nuestros productos por distintas compañías de entrega inmediata, y las empresas o los negocios que quieren seguir presentes tienen que irse adaptando a los canales de compra, entrega y postventa, que ahora necesitan ese segmento de clientes. Quizá nuestro cliente sea el mismo, pero ahora las características están cambiando, ¿sí? Entonces también tenemos que responder a cómo se integran esos canales, cuáles están funcionando mejor y cuáles son los más rentables, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos ejemplos que podemos citar? Por ejemplo, si tenemos un canal propio, un socio comercial, si tenemos un punto directo con un equipo comercial o un sitio e-commerce, o si es un canal indirecto como tiendas, mayoristas, distribuidores. Entonces, el hacer este cuadrante dentro de mi modelo Canvas me va a permitir precisamente saber cómo voy a llegar a mi cliente, a ese segmento de cliente que yo ya definí. En el cuadrante número 4 tenemos la relación con nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué tipo de relación tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? Conforme vamos creciendo o estando presentes en el mercado, nuestros clientes quizás se puedan ir diversificando, y con cada uno de ellos, al ser con características específicas, nuestra relación también debe ser muy distinta con cada uno de ellos. ¿Basados en qué? En sus necesidades. Entonces, debemos dar respuesta a qué tipo de relación esperamos establecer para atraer nuevos clientes, mantener a los que ya tenemos y crecer en ventas.
¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de esta relación con los clientes? La asistencia personal, como por ejemplo en un restaurante, ¿sí? La asistencia personal exclusiva, como un entrenador personal. Si es un autoservicio, ya algunos ejemplos puede ser el mini market, los supermercados, o si la relación con nuestro cliente va a ser por medio de servicios automatizados como Google, Amazon, Mercado Libre, o por medio de comunidades como una comunidad virtual, por medio de foros, por grupos o a través de una co-creación. Por ejemplo, los diseñadores de modas, son todas aquellas relaciones que nosotros vamos a diferenciar en base a la necesidad de nuestro cliente. En el cuadrante número 5 vamos a identificar las fuentes de ingreso. Es importante que nosotros pensemos cuál es la forma en la que vamos a monetizar el producto o nuestro servicio. ¿Sí? También, ¿qué valor nuestros clientes realmente están dispuestos a pagar? ¿Qué es lo que actualmente pagan por un producto similar? ¿Sí? ¿Cómo están pagando actualmente? Es decir, lo están pagando en efectivo, con transferencias bancarias, con tarjeta, cómo prefieren pagar, cuánto cuesta cada flujo de ingresos que contribuyen a los ingresos totales. ¿Cuáles son algunos ejemplos que puedo citarles? Por ejemplo, venta de activos, ¿sí? Si nuestra fuente de ingresos va a ser por la venta de activos, por ejemplo, como lo hacen empresas como Nissan, Chevrolet, Toyota. Si va a ser, si vamos a monetizar nuestro servicio a través de una cuota por uso. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Como lo hacen en los hoteles, en las compañías de servicios públicos, o por cuota de suscripción, ¿sí? En la que pagamos primero y después nos dan el servicio, como Netflix, como en los gimnasios. También si va a ser a través de préstamos o arrendamientos, como alquiler de vehículos, como arrendamiento de maquinarias y equipo, o si va a ser a través de concesión de licencias, por ejemplo, como las patentes, el uso de software, programas de televisión, o si va a ser a través de gastos de corretaje, como cuáles, si va a ser por medio de intermediarios, por inmobiliarias, por marketplaces o plataformas multilaterales, o si va a ser a través de publicidad, como cuáles puedo citarles como ejemplo, como Google o a través de Facebook, de Instagram, perdón, a través de portales de noticias. Entonces, aquí en fuentes de ingresos debemos identificar la manera en cómo vamos a monetizar ese producto o servicio, si va a ser antes de prestar el servicio, después o contra entrega. En cuanto a los recursos clave, estos son aquellos que requiere nuestra propuesta de valor, ¿sí? Toda esta información, si se fijan, va muy enlazada. En base a mi propuesta de valor, ¿cuáles son aquellos recursos que yo requiero para garantizar que realmente yo esté dando esta propuesta? Entonces, los recursos clave tendrán que ver con mi propuesta de valor, con los canales de distribución, con la relación con los clientes, con las fuentes de ingreso. ¿Y cuáles son aquellos recursos que voy a considerar? Los recursos financieros, físicos, tecnológicos, intelectuales y humanos, ¿sí? En el cuadrante número 7, tengo que identificar aquellas actividades clave que requieren mi propuesta de valor, ¿sí? ¿Cuáles esas actividades que se requieren? Las actividades clave o que no puedo perder de vista para garantizar que voy a responder con la propuesta de valor de mi producto o servicio, para satisfacer el canal de distribución, para satisfacer la relación con los clientes y de igual manera el flujo de ingresos. ¿Cuáles son esas actividades clave o dónde las puedo tener? En el área de producción, en la resolución de problemas, en la plataforma o red que yo pueda estar utilizando, en el diseño o desarrollo, o puede estar en la venta o en el marketing, ¿sí? Para
La realización de todo esto, debo identificar también aquellos socios clave que requiero para garantizar cada uno de estos puntos. Entonces, tengo que identificar quiénes son nuestros socios clave, quiénes son nuestros proveedores clave, qué, qué recursos claves estamos adquiriendo de los socios y qué actividades principales realizan nuestros socios clave. ¿Cuáles son aquellos, algunos de los ejemplos que les puedo citar? Por ejemplo, si yo requiero motivación para las asociaciones, si necesito de optimizar o hacer uso de optimización y economía, si necesito reducir el riesgo y la incertidumbre y la adquisición de recursos particulares y actividades particulares de esos proveedores, ¿sí? Para poder garantizar que yo dé la respuesta o que satisfaga la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. También es importante que yo identifique la estructura de costos, y este es el último de los cuadrantes. En muchas ocasiones nos perdemos con la intención de satisfacer la necesidad de nuestro cliente, de nuestro usuario, y dejamos de lado a qué costo voy a satisfacer esa necesidad. Entonces, aquí yo debo dar respuesta a cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio. ¿Qué recursos claves son más costosos? ¿Y cuáles son aquellas actividades claves que son más costosas? Por ejemplo, no debo olvidar los costos fijos, los salarios, los alquileres, los servicios públicos, tampoco los costos variables, como las economías de escala, si hay economías de alcance. Es preciso que yo cuente con toda la información necesaria para tener el costo exacto de lo que me cuesta producir, ya sea el servicio o el producto, y entonces en base a eso poder determinar el precio de venta, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les presento un ejemplo más de cómo hacer el llenado de este lienzo Canvas. Si se fijan, dentro de la propuesta de valor, bueno, lo que nos hace diferentes a mi competidor, por decirlo así, es la comodidad, ¿sí? La comodidad, y yo te voy a dar una buena asistencia y un servicio pre y post venta, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi segmento de clientes o a quién va dirigida esta propuesta de valor? Son personas con edades entre los 16 y 50 años y empresas de cualquier ámbito geográfico, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los canales que yo voy a utilizar para comunicarme con mis clientes? Va a ser por medio de la web, por medio de teléfono, por medio de mails. Mi relación con los clientes, ¿cómo va a ser? Este tipo de clientes a los que yo me estoy enfocando requieren de un trato rápido y eficaz y les interesa un servicio pre y postventa adecuado, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi fuente de ingresos? Aquí, si se fijan, el tipo de clientes a los que queremos atender, pues hacen ya pagos con PayPal, con tarjeta de débito, de crédito, por medio de transferencia bancaria. ¿Cuáles son los recursos claves? En cuanto al personal, necesitamos aquellas personas que sean empáticas y amables, y sobre todo con mucha paciencia, para el servicio pre y postventa. Hoy en día sabemos que nuestros clientes son más informados, ya llegan con dudas, con propuestas o incluso con una necesidad en específico, ¿sí? Debemos tener la capacidad para atender ese tipo de clientes en base a este ejemplo, o incluso también tenemos clientes que llegan a solicitar el servicio del producto, no saben qué es lo que quieren y tenemos que irlos alineando a través de ese servicio preventa para poder enseñarle cuál es su necesidad real, ¿sí?
Entonces, necesitamos personal con características específicas, habilidades desarrolladas en el trato al cliente, ¿sí? ¿Qué necesitamos en cuanto a la infraestructura? Pues una infraestructura que me permita estar con una conectividad excelente, ¿sí? Una infraestructura web que me permita atender las necesidades, que no me marque por ejemplo, la página que sí tengo productos en existencia y en realidad ya no hay ninguno, o que esté colocando yo productos en el carrito y es como en el supermercado, mientras estén en el carrito, o bueno, hay algunas páginas que mientras estén en el carrito pasa como en el supermercado, son tuyos hasta que pases por la caja y los pagues. Pero tenemos otras plataformas en las que no te garantizan que porque tú hayas dejado los productos en tu carrito ya sean tuyos, ¿sí? Es decir, en un momento alguien más los puede tomar y los paga. Entonces, todos esos detallitos, por ejemplo, de una página web es lo que debemos tener, por ejemplo, también la tecnología y el personal adecuado para que me atienda a todas esas necesidades, ¿sí? Y bueno, también requiero del capital necesario para satisfacer las necesidades de mis clientes, ¿sí? Dentro de las actividades clave, ¿cuáles estoy considerando en este ejemplo? El intermediario entre las empresas de moda y el consumidor final. Y poner en contacto al consumidor final y el producto a través de la página web, ¿sí? ¿Cuáles son los socios clave en este ejemplo? Como la ropa es ropa deportiva, pues los socios clave son marcas en el mercado, que son las que yo quiero o estoy buscando tener en mi negocio y que son aquellas prendas que las personas con edades entre los 16 y 50 años están buscando. ¿Cuál sería mi estructura de costos? Primero, pues tengo que considerar el pago por el diseñador web, el programador, el dominio, el pago por el dominio del hosting, la base de datos, quién me vaya a realizar la base de datos, el pedido mínimo que yo debo cumplir a mis proveedores, la gestoría para saber, pues, utilizar de una manera adecuada los canales, ¿sí? La relación con mis proveedores, con mis clientes, con bancos, por ejemplo. Y algo muy importante y que regularmente se nos olvida cuando estamos eh, ideando un negocio, los impuestos. Siempre se nos olvida el rubro de impuestos y que debemos investigar toda el marco legal que conlleva el producto o servicio que yo quiero proporcionar, ¿sí? Entonces, bueno, este es el lienzo Canvas y que si se fijan nos da un panorama muy completo de lo que puede ser o de lo que yo requiero para mi producto o servicio, para considerar la viabilidad y la factibilidad de este, ¿sí? Y hasta este momento, lo único que yo he invertido es tiempo en la investigación, ¿sí? Es aquí donde esta metodología, haciendo una investigación adecuada con los recursos, en los recursos y con las fuentes adecuadas, donde me den la información real, fidedigna, me va a ayudar a que yo reduzca el margen de incertidumbre, ¿sí? En el paso número 3, ¿sí? De la metodología que les estoy proponiendo, les comentaba sobre los riesgos, ¿sí? Los riesgos que hoy en día, pues es un poco difícil identificar cuáles son con exactitud los riesgos,
¿sí? Que se tienen. Pero bueno, esta para el 2020 es una propuesta de una encuesta global que se hizo sobre la gestión de recursos por la empresa IONS y nos dice o nos muestra el siguiente listado. Nos dice que hay una desaceleración económica o la recuperación lenta de la economía, ¿sí? Lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿sí? Y algunos negocios quebraron, otros hicieron los cambios necesarios para innovar y mantenerse en el mercado y hoy siguen, ¿verdad? Hoy siguen y se está recuperando la economía poco a poco en algunos sectores de una manera más lenta que en otros. Otro riesgo es el aumento de la competencia, ¿sí? No falta que nosotros tuvimos ese producto o servicio, la idea de innovar y cuando nos damos cuenta a alguien más también se le ocurrió, ¿verdad? También otro riesgo es precisamente el no innovar para satisfacer las necesidades del cliente. Eso puede hacer que nuestro negocio pues no crezca, no se mantenga y en el peor de los escenarios pues muera. También otro riesgo son los cambios reglamentarios y legislativos, ¿sí? Que actualmente se están, muchos de ellos todavía se están gestando, algunos ya se aprobaron y nosotros debemos estar al pendiente de estos cambios, de la aprobación de estos reglamentos, de los cambios legislativos, para saber qué tanto nos impactan en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente en los impuestos, ¿sí? En la relación de los costos y entonces voy a tener todo un cambio que puede ser sustancial para el precio de mi producto o servicio. También otro delito que podemos experimentar es el delito cibernético, con los hacking, con los virus o con los códigos maliciosos. También, pues, el daño a la reputación o a la marca. Hoy en día sabemos que con un comentario malintencionado en las redes sociales, si es el medio que más utilizamos para las ventas, por ejemplo, por un mal comentario, pues la reputación o la marca de nuestro producto o servicio se daña. Entonces también es un riesgo que debemos considerar y a través de diversas estrategias, pues también estar preparados para estos riesgos que nosotros debemos analizar. También otro riesgo es no atraer o retener a los mejores talentos. Nuestra gente, jóvenes. La gente, el recurso humano que ahora se conoce como capital humano es tan importante como el capital financiero, ¿sí? Debemos voltear a ver sus necesidades. Nosotros, hoy en día, se apuesta mucho a la capacitación, al desarrollo del personal. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en esas personas y por tanto es un capital que no debemos descuidar y hacer todo lo necesario para retener a los mejores y, ¿por qué no? Quizá hasta atraer a nuevos talentos. También debemos considerar el riesgo político por la incertidumbre que esto puede causar, el riesgo de precios de los productos básicos y las tecnologías, las innovaciones disruptivas. Todo esto es una propuesta de los riesgos que, como les comentaba, pues no podemos tener homologar esta tabla, ya que los sectores pues son tan distintos, pero en base al producto o servicio que nosotros estamos ideando, tenemos que identificar aquellos riesgos en los que debemos trabajar para establecer las estrategias que sean más convenientes y hacer frente a estos, ¿sí?
Bueno, ahora tenemos el producto mínimo viable, ¿sí? Este producto mínimo viable que es súper, súper importante una vez que nosotros ya, pues ya hicimos todo el lienzo Canvas, ya hicimos un análisis muy exhaustivo. No hay que quedarnos en esta parte de la investigación, ¿sí? Tenemos que hacer ese prototipo, ¿sí? El producto mínimo viable es un prototipo del producto o servicio que queremos lanzar, con las funciones mínimas que nos permitan presentarlo a nuestros clientes potenciales y comprobar su interés por el mismo. Por tanto, pues es una versión parcial que nos va a servir para recopilar información relevante sobre el diseño y grado de aceptación. ¿Para qué nos sirve la creación de este producto mínimo viable? La primera es para saber si el producto o servicio realmente es necesario, si realmente está satisfaciendo una necesidad real. También para saber si existe una base de consumidores dispuesta a pagar por él, ¿sí? A veces creemos que como yo tengo la necesidad de manera personal, creo que todo el mundo también está deseoso o deseosa de tener este producto, pero realmente al hacer mi prototipo y sacarlo o mostrarlo a mi cliente potencial, voy a saber si sí está dispuesto a pagarlo porque realmente lo necesita. También el dar a conocer este prototipo me va a permitir perfeccionar el diseño y las funciones del producto. ¿Por qué? Porque me van a decir o me va a permitir centrarme en aquello que realmente le gusta al cliente y puedo aportar valor, ¿sí? También me va a permitir centrarme en aquello que realmente le gusta para disminuir el riesgo de fracaso y la incertidumbre y para minimizar los costos de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso voy a saber exactamente qué es aquello que mi cliente o mi cliente potencial o mi posible usuario valora y que es a lo que le debo dar un poquito más de atención, ¿sí? Y cuáles son aquellas probabilidades o aquel producto o servicio con mayor probabilidad de éxito, ¿sí? ¿Cómo debo crear mi producto viable? De manera muy general, pues debo identificar las necesidades del mercado, ¿sí? En comprobar si ese producto o servicio realmente satisface la necesidad presente en el mercado. Debo perfilar a mi cliente ideal, hacer un análisis de los hábitos del consumidor, que me van a permitir conocer qué es aquello o cuáles son las características que realmente valora, ¿sí? Y pues hacer toda una serie de hipótesis, ¿sí? Estas hipótesis que me van a permitir, bajo todos estos supuestos que yo haga, conocer con el mercado o en el mercado realmente si va a tener eco mi idea de negocio, ¿sí? Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Fíjense, a veces decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi prototipado? Vamos a ver un ejemplo muy práctico. La verdad es que fue muy práctico y sencillo. Airbnb, ¿sí? Ellos, Joy Jevia y Brian Chesky, colocaron en renta su departamento como alojamiento barato. ¿Qué hicieron? Tomaron unas cuantas fotos de su departamento y lo subieron a una página. Tuvieron respuesta, ¿sí? De una joven, un sacerdote, un extranjero. Ellos pudieron darse cuenta que sí había clientes que estaban dispuestos a
a rentar un departamento o su casa en este caso, en las condiciones en las que estaba, y pues siempre y cuando pues fuera un alojamiento barato, o que al menos sí tenía un eco y que iba a ser aceptado por ellos, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra manera también puedo hacer o comprobar las hipótesis, ¿sí? Puedo, en un principio comentamos que validar es incluso testear, ¿sí? Hacer encuestas, formularios a mis clientes, ¿sí? O a mis clientes potenciales, en donde yo pueda estar ofertando mi producto o servicio, incluso sin que todavía lo tenga, como es en este caso de Airbnb, para hacer, vamos a llamarlo así, para tocar el mercado, ¿sí? Y eso me va a permitir hacer la validación de esas hipótesis. De si les gusta mi producto, si les gusta el servicio, le puse un precio y si están dispuestos a pagar, me dicen que pagarían de esta manera, que estos son los colores, esto les gustó, esto prefieren modificarlo. Mientras más salga, muestre el producto o servicio, voy a tener la información real. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A quién es mi cliente potencial? ¿Quién es mi cliente potencial? Ese cliente del cual yo hice esa perfilación, ¿sí? Por eso es que el segmento de clientes tiene que ser muy específico para que yo pueda salir, lo busque, lo encuentre y le dé a conocer mi producto o servicio. Ahora, ustedes me podrán decir, pero ¿cómo voy a vender algo que todavía no tengo? Y si sí me lo van a comprar, ¿qué le voy a dar? ¿Cuál es una estrategia que se hace para estos primeros clientes? Lo que podemos hacer es que darles un descuento o darles otro un producto o servicio extra, darles un servicio mayor postventa. Aquellos clientes que fueron los primeros interesados en nuestro producto o servicio, aún sin existir, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que esa idea que traemos de nuestro negocio lo plasmemos en una metodología como nos proporciona Canvas. Identifiquemos el riesgo, nos atrevamos a hacer un producto mínimo viable con aquella extra, ese valor agregado que estamos dando, que va a ser el diferenciador de nuestro producto o servicio, y validar las hipótesis, ¿sí? Salgamos a conocer a nuestro cliente, salgamos a mostrar nuestro producto, y eso nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y a tener porque vamos a tener un mayor conocimiento de nuestro mercado, de nuestro producto o servicio, y por consiguiente, pues vamos a tener menos pérdidas o cero pérdidas con nuestro producto o servicio. Entonces, pues la invitación es que salgamos a validar todas esas ideas que tenemos en nuestra cabecita y hacer que toda esa creatividad, esa capacidad de innovación que tenemos, satisfaga el mayor número de necesidades que hoy en día hay en el mercado. Entonces, pues con esto concluyo mi participación. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. De verdad interesante esta charla de la maestra Silvia Frías Soria. Vamos a dar paso en este momento a en la parte donde nuestros invitados que están conectados pueden externar sus dudas. No sé si alguien lo puede hacer a través del chat que está disponible aquí mismo en la sesión de Meet, o también solicitar, levantar la mano y pedir la voz para que abran su micrófono y externen
Cualquier duda o comentario que tengan respecto a esta interesante charla, sin duda el Canvas Business Model, un mecanismo a través del cual podemos identificar precisamente esas oportunidades que tenemos al tratar de lanzar un producto o un servicio. Entonces, no sé si aquí o a través de Facebook, que también estamos transmitiendo, haya alguien y de ser así, que tenga una duda, que nos la hagan saber nuestros compañeros que también están colaborando esta tarde en el marco, insistimos, de esta Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Entonces, preguntamos, ¿hay alguien aquí que tenga alguna duda? La verdad es que muy didáctico, muy claro, con muchos ejemplos. Muchas gracias, maestra. Bueno, estamos en espera. A veces es la timidez que es la que no les permite externar sus dudas. A mí sí me gustaría preguntarle, maestra, para un joven que en algún momento tiene ideas de negocio y que esas ideas tan solo son eso, ¿no? Ideas y que en algún momento pues no están produciendo porque aún no han sido validadas. ¿Cuál sería la recomendación para dar este primer paso, independientemente de utilizar este modelo de validación? ¿Qué es lo que se le puede decir a un joven que quiere emprender? Muchas gracias, muy interesante su pregunta. Pues yo le sugeriría que lo primero que tiene que hacer es platicar su idea, sondear con familiares, con aquellas personas más cercanas, familiares y amigos, para identificar si es que existe la necesidad, que la necesidad que él considera que hay realmente sea. Y eso es lo que yo le sugeriría. Antes de salir al mercado, valida la idea, valida tu necesidad. No necesariamente dar la respuesta o la propuesta de solución, ¿sí? Porque lamentablemente, pues a veces nos enfrentamos a que nos roban nuestra idea de negocio, pero sí pueden salir a validar la necesidad. De acuerdo, maestra. Muy bien. Bueno, a mí me saltó una duda. Me interesa conocer, sabemos que usted tuvo la oportunidad de colaborar en este proyecto de la aplicación Motus. ¿De qué trata esta aplicación? Sería muy conveniente saberlo igual y para utilizarla en algún momento. Sí, esta aplicación surgió a partir de la necesidad que observamos, la necesidad en cuanto al aspecto emocional de nuestros alumnos. Lamentablemente estamos muy enfocados en solamente proporcionarles conocimientos, pero la parte emocional la dejamos de lado y sabemos que con este aislamiento forzado, nuestros alumnos dejan de vivir las experiencias. El espacio áulico es un espacio que les permite compartir ideas, incluso mostrar sus emociones. Entonces, esta aplicación está basada en el sombrero de las, perdón, en el monstruo de las emociones. Primeramente, en hacer consciente a nuestros jóvenes que no está mal sentir una emoción. Es válido sentir cualquier emoción que estamos experimentando, pero está enfocada a cómo canalizar esas emociones, en qué actividades pueden ser eh, buenas o cuáles actividades te pueden ayudar a que esa emoción la sepas demostrar y controlar. Entonces, va a ayudar a que tú tengas ese control de las emociones partiendo de la identificación de las mismas. Muy bien, muy bien. Resulta también interesante todos los que estamos involucrados en la docencia y más en este periodo tan accidentado y donde han aflorado precisamente estos fenómenos de depresión por parte de quienes son usuarios y bueno, también por parte de los docentes, porque también está del otro lado el docente que en algún momento también no estaba como que muy acostumbrado
a estas sesiones a distancia. Resulta muy interesante, muy valiosa la participación esta tarde a través del Tecnológico Nacional de México Campus Perote. No sé si haya alguien más dentro de quienes están esta tarde conectados que tenga alguna duda. La verdad es que, insisto, cuando, cuando escuchamos una conferencia y el material perfectamente preparado y organizado, a veces lo que menos queda son dudas. Entonces, em, a reserva de lo que me digan, estamos prácticamente por cumplir la hora pactada para la realización de esta conferencia. Insisto, si no hay más, me gustaría agradecer enormemente la participación esta tarde de la maestra Silvia Frías Soria, quien representa a la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, un estado bellísimo, y bueno, con esta interesante charla de cómo validar mi idea de negocio. Yo únicamente ya para despedirnos, aparte de estos mecanismos que se pueden utilizar, como el Canvas Business Model, como el producto mínimo viable, ¿alguna otra forma? eh, a veces el emprendedor no necesariamente pasa por las aulas y tenemos a muchos que son prácticamente, bueno, son visionarios y por lo general dan en el clavo con su idea de negocio, la ponen en práctica, pero ¿qué tan conveniente es utilizar herramientas versus el instinto? Porque hay quienes por instinto dan en el clavo y hay quienes con herramientas pues también lo logran, aunque es un proceso un poco más largo. ¿Cuáles son las ventajas de una y otra situación? Muy bien, muchas gracias. Pues el instinto, lamentablemente, a veces no lo tenemos muy desarrollado. Entonces, eh, realmente son pocas las personas que se dejan llevar por el instinto, pero este puede ser muy práctico una vez que se está viviendo en el contexto. El contexto, sin duda, el estar inmerso en él, nos va a ayudar a que desarrollemos ese feeling que nos permita realmente vivir la situación y decir, esto aquí funciona, porque yo lo estoy viviendo. Entonces, sí nos va a ser de gran utilidad siempre y cuando yo esté inmerso o inmersa en la situación. ¿Sí? Caso contrario, si totalmente desconozco, a mí me gusta, por ejemplo, la ecología y yo quiero vender un producto ecológico, pero no estoy ni inmerso, entonces tengo que hacer uso de las distintas herramientas que me permitan conocer todo lo que eh, el no estar inmerso en el contexto, pues desconozco. Perfecto, maestra. Muy bien. Y aparte se reduce dramáticamente las posibilidades de fracasar en algún emprendimiento, ¿no? Cuando tienes precisamente esta validación. Sin duda importante, sin duda interesante, y agradecemos muchísimo la participación esta tarde por parte de la maestra Silvia Frías Soria. Les reiteramos que continuamos en este ciclo de conferencias de importantes personalidades que nos están compartiendo su experiencia y conocimiento en la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, promovido por la Secretaría de Hacienda, el Tecnológico Nacional de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Me gustaría invitarlos para que mañana nos acompañen, mañana viernes 8 de octubre, a partir de las 2 de la tarde. Estaremos con la representación de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, con el tema errores financieros del emprendedor. Así como es importante validar, también es importante evitar ciertas situaciones que puedan dificultar nuestro emprendimiento. Entonces, los invitamos para que mañana, a partir de las 2 de la tarde, mañana se modifica la hora en la que estaremos realizando esta conferencia. Les invitamos a que nos acompañen. Hay un formulario que nos compartieron a través del chat que es importante contestar. Yo les pediría, por favor, a quienes tengan la oportunidad de estar conectados a través de Google Meet,
que den respuesta a ese formulario. Por ahí nos dan las instrucciones. Marca con una X la opción que corresponda o responda a la pregunta. Entonces, solo dan clic en ese formulario, ventajas de la tecnología, y es de esta manera, ahora sí, como agradecemos mucho. Nos gustaría que se escuchara fuerte el aplauso. Solo lo podríamos hacer en este momento con un efecto de sonido, pero bueno, creo que de verdad la gratitud para usted, maestra, es de parte de todos los que estamos en esta sala. Muchísimas gracias y bueno, esperemos en el futuro estar en contacto con usted. Muchas gracias, fue un placer y espero estar pronto con ustedes. Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Igualmente, maestra, hasta luego. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias.